Aceleración digital y elecciones 2024. Una fórmula que está colocando a más de uno en un gran dilema. La gran pregunta es, ¿cómo lograremos diseñar una estrategia digital rumbo a las elecciones 2024? Y justo por eso, este día inauguramos una business class que hablará de México en línea. Y estaremos justamente entrevistando a estrategas, a desarrolladores de contenido y a políticos que están buscando hacer un cambio o una innovación en el mercado digital, pero conectado justamente a la política de nuestro México. Hoy, en este primer capítulo de la webserie que presenta México en línea, tenemos a un gran amigo e invitado que es Joel Salazar. Él es un especialista en el desarrollo de contenidos y ha trabajado en todos los medios, prensa, radio, televisión. Pero bueno, creo que nadie mejor que él para presentarse y que nos cuente quién es Joel Salazar y cómo empezó su carrera en el tema de los medios de comunicación. Bienvenido, Joel. Gracias, Antonio. Gracias al público. Pues mira, cuando uno tiene que presentarse, tienes que ser muy concreto. En esencia, yo soy periodista. He tenido ya mi formación por hace 35 años y los últimos 30 años me he dedicado al periodismo, pasando por todas las facetas que tienen que ver los medios. Y me llamó mucho la atención cuando me platicaste del proyecto, porque precisamente es la transición que han presentado los mismos medios y la forma de presentarse. Nunca hemos presentado esos conceptos digitales, hoy en día ya es una realidad. Y como periodista vas tocando las diferentes puertas, vas evolucionando. Ya dejamos el periodismo escrito en una primera fase, donde estuve en diferentes medios cubriendo la fuente de tecnología. Sin ser ingeniero me tocó esa transición cuando nadie lo veía. De ahí, pues obviamente me enfoqué mucho a la parte de negocios. Creo que era una parte que no se conectaba a los ingenieros de la parte de sistemas con la gente de negocios, pero al final del día tenías que generar puentes de comunicación, que eso es realmente lo que hace falta muchas veces. Hay unos que tienen un proyecto por aquí, pero están hablando otro lenguaje, que tienes que ser como medio, esa alianza que les permita comunicarse y establecer realmente vínculos que puedan hacer negocios. Y de un tiempo para acá me he dedicado al concepto de estilo de vida. Y tú vas a decir, ¿por qué el estilo de vida? Porque la pandemia nos dejó mucha experiencia de que migramos de los lugares cerrados, brincamos a los espacios abiertos. La gente tampoco ya no quiere saber de crisis. Es una constante. Entonces, muchas series que habían antes sobre seguridad, ya la gente ya no ve noticias. Entonces, tienes que llevar las noticias de otra forma, en otros formatos, en otros espacios. Y siguiendo esa línea, pues de alguna forma te vuelve como un periodista que ha evolucionado con los mismos medios, sin perder la esencia, que en todo eso tienes que tener un elemento clave. La comunicación para los diferentes grupos. Cuando tú hablas de la parte política, pues me llamó mucho la atención, porque al final del día ellos son los que interesan de comunicar un lenguaje, pero no saben cómo hacer. Y obviamente un periodista les ayuda a generar esa comunicación. Y pues tienes que desarrollar programas de comunicación visual, tienes que desarrollar fotografía, que tienes que decirle la forma, el fondo, la estrategia, el lenguaje no corporal, y sobre todo meterlos en un contexto que ellos no están muy avisados. Muchos periodistas ya ofrecen el servicio de media training. Entonces todo eso como ya te permite verlo, pero con una fuente tecnológica que no la saben usar, que hoy en día es lo que hay y es lo que va a quedar de aquí hasta que el mundo sea el mundo, entonces hay que también decirles que tenemos que subir a un nuevo concepto, a un nuevo paso y a un nuevo escala. Totalmente. Y es que ahorita comentabas algo que a mí me llama mucho la atención. Esta parte del puente en el que conectamos como varias etapas de nuestra experiencia laboral y que al final nos damos cuenta que nada es el hilo negro y que muchas de estas cosas se conectan para crear una metodología de trabajo. Yo en mi caso, cuando hablas de este punto de la parte empresarial con la parte tecnológica y cómo se conecta con la parte política, yo siempre le digo a las personas a las que les doy consultoría, pues es que realmente hacer una estrategia política nace o parte también de una metodología que utilizamos en las estrategias comerciales de las empresas. Es un proyecto. Son productos, claro. Suena feo, pero son productos. Justo eso, son productos y son proyectos que al final tienen un inicio, un desarrollo y un final, que tienen un mercado meta, como tú decías hace un momento. Oye, tengo que desarrollar una estrategia de comunicación que le ayude a que ellos puedan comunicar de forma efectiva a sus públicos. Y eso a veces justamente no le entienden. Esta parte entre público, ciudadanía, plan de comunicación, estrategia de marketing digital. A veces creemos que en el panorama actual, que es como
como el primer punto a abordar en esta business class. Este panorama nos dice que a raíz de la pandemia como que se subió muchísimo el estándar de lo que significa la digitalización. Y la digitalización al final del día cambió los formatos de comunicación. Sí, claro. Cambiaron los medios, o sea, prensa, radio, televisión, internet. Antes era, no, el futuro va a ser digital. No, el futuro digital es ahorita. Y el futuro ya no es solo digital o solo offline. O sea, ahora es todo al mismo tiempo. Somos multipantalla. Ahorita que tú citas esa parte de multipantalla, cuando muchos hablaban de la transición digital, pensaban que iban a tener una homepage, una página, una www, y era eso. Y la gente ya también cambió sus gustos de informarse. Ahora, sí o sí, tienes que ser multimedia. Totalmente. Pero entonces, en un concepto multimedia diferente, porque no existía TikTok. Y TikTok son más videos, la gente quiere verlos, y entonces ya te integras audio, voz, sonido, y ahora ya puedes integrar más ambientes. Eso realmente es una evolución que se ha dado en los últimos años y que probablemente ya viene con el metaverso, con los avatars que ya hablan, con todo lo que es la inteligencia artificial, cómo se está migrando. Y el que no se suban a esas plataformas probablemente va a ser su parteaguas, su Waterloo, porque es la única forma como se está comunicando a la gente. Es la forma que te deja huella quién te vio, cuántas veces lo compartió, dónde está, lo puedes corregir. Pero también es otro riesgo, texto no es demasiado. Exacto. Y ahí es justo donde me pregunto, a nivel panorama, ahorita, por ejemplo, empezaba todo este ruido de los presidenciables y demás. Empezaban a aparecerme, obviamente, como buen algoritmo de las redes sociales, hablas de marketing político digital y te empieza a aparecer de todo. Y me aparecían anuncios que decían, no, pues contrata tu campaña de marketing digital en político, empecemos a automatizar con GPT y utilicemos inteligencia artificial. Yo digo, bueno, hoy día a todo le quieren llamar inteligencia artificial, para todo quiero utilizar GPT. La realidad es que en un panorama digital, a pesar de que hemos elevado la expectativa después de la pandemia, nada va a cambiar el sentido de humanización en el discurso, ¿no? Lo que tú dices hace un momento. Hoy los periodistas y los desarrolladores de contenido y estos coach que hacen como este tema de training para los políticos, no les ponen más tecnología, o sea, les dotan de fortalezas de comunicación para transmitir mejor, y la tecnología es lo que está detrás de ellos como una palanca para que puedan llegar a los medios correctos con las audiencias correctas. Pero entonces, para ti, a lo largo de estos más de 20 años de carrera que has tenido en los medios de comunicación y que has visto realmente la evolución tecnológica de los medios, ¿cuál crees que es el panorama actual o el reto actual que tienen los medios de comunicación y los políticos hablando de digitalización? Porque entendemos perfectamente que en el tema político los medios de comunicación van totalmente conectados, van de la mano, son prácticamente la pantalla o el medio que les hace llegar a las audiencias correctas, pero cuando en medio del político y el medio de comunicación existe la parte digital o la evolución digital, ¿cuál crees que es el reto actual? Mira, yo pienso que hay muchos retos, pero el principal es definir exactamente qué es lo que quieres comunicar. Esa es la esencia. Los medios son una infraestructura, es una plataforma. Pero si tú no tienes esencia, ¿qué quieres decir? Pues lo puedes hacer en tu celular, lo puedes hacer con un drone, lo puedes hacer como quieras. Tienes que ir al fondo, al origen. ¿Qué quiere comunicar? Y dentro de esa comunicación tienes que establecer qué segmentos. No es la misma comunicación que se utiliza para lo que es el centro del país, área metropolitana, a que te vayas a un estado que no está más lejano de 200 kilómetros, donde la forma de comunicarse es diferente. Y ahí cuando hablamos de estos anuncios que empieza el algoritmo a mostrarnos de usa GPT, mejora tu campaña de marketing político digital, ¿tú qué piensas de esto? ¿Crees que realmente la inteligencia artificial va a ser hoy día una pieza clave en la estrategia digital de medios y políticos? Sí va a ser una pieza clave la tecnología. Y la esencia es que la persona conecte con personas. Si no existe ese face to face, puedes tener todos los algoritmos, puedes tener el GPT, puedes tener la inteligencia artificial, pero no estás transmitiendo. Y tú mejor que nadie, tú eres especialista en nuestra materia. Tú tienes que generar sentimientos. Tenemos una ventaja y desventaja, que la gente todo lo quiere inmediato. Y si tú no lo convences en 2 segundos, se va. Exacto. Y ahí es donde entra realmente la verdadera tecnología. Y la estrategia, la tecnología nada más es una infraestructura. Tienes que acaparar la atención de la gente 5 segundos. En esos 5 segundos está la clave del éxito, el fracaso, de que se queden o que se vayan. A partir de eso pueden demorarse un poquito más de tiempo, pero también los formatos cada día son más cortos. La gente ya no se chuta entrevistas de media hora. Twitter vino a cambiar el formato, que tienes que comunicarte con 150 a 120 caracteres. Instagram, lo mismo.
Y ahora con la nueva red social que acaba de lanzar Instagram. Sí, entonces ya te obligan a meterte en un formato. Es el formato nada más, pero lo único es qué vas a comunicar, quién soy yo, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a ofrecerle al público. Y a partir de eso, tu estratega, que tú eres muy especialista en eso, empiezas a definir cómo. Muchas veces nosotros trabajamos ya como periodistas en esta parte. La forma es fondo. ¿Qué colores son más adecuados? ¿Qué imagen quieres proyectar? ¿Dónde quieres ponerte? Mira, esas fotos que antes se tomaban los políticos para decir que era un pueblo tomando cerveza y llenando en la calle, pues se comunicaban, se identificaban con los grupos. Pues eso también lo tienes que hacer. Y la tecnología nada más es un medio. Es un medio. Exacto. Yo ahorita estoy recordando justo, tuve la oportunidad en las elecciones anteriores tener como director de estrategia al doctor Luis, que es profesor de la George Washington, y él me decía que todo lo que hacemos en marketing político es 70% estrategia, 30% tecnología. Y en la tecnología es donde entran también las redes sociales. Podemos tener a lo mejor hoy día un GPT, pudiéramos tener hoy día cualquier red social nueva, pero si no hay una estrategia establecida donde podamos entender cuál es el segmento, cuál es el medio, cuál es el plan de desarrollo de comunicación, pues prácticamente no tenemos nada. Yo lo que te platicaba hace un segundo también es, pues haciendo un análisis estos 7 días de quién está generando más contenido, quién está desarrollando mejor sentimiento neto con la audiencia en tiempo real, pues veía que entre los presidenciables de todos los que ya se destaparon, hay una que particularmente tiene el doble de contenido que cualquier otro. Y a mí eso concluye como en este primer bloque la premisa de lo que no se mide no se puede mejorar. Y entonces a lo mejor puedes crear mucho contenido y mucha estrategia, pero si no tienes una herramienta que te ayude a medir en tiempo real cuál es el sentimiento que genera tu contenido o tu estrategia, estás perdido. Bueno, ahorita fijas algo muy interesante. Los medios que antes de la forma tradicional de informarse de la televisión, desafortunadamente muy poca gente ya ve televisión de vista, porque la televisión no te deja huella. Son parámetros, son así como que dice Ivo, pues sí, pues nos vieron el 3% de un rating, sí, ¿eso qué significa? Y los celulares te dicen cuántas veces lo vio, cuántas veces lo compartió, cuántas veces se reprodujo ese mensaje, y al final del día, cuando tienes que tomar decisiones con una estrategia, pues tienes que tener datos. Estamos hablando que en la era de la información, los datos realmente es el petróleo. Ahora, tienes los datos, hay que procesarlos. Hay una tendencia que se llama minería de datos. El data mining, los datos por sí solos no valen, hay que saberlos interpretar. Y esa interpretación ya empieza a ver segmentos. Esos datos, cómo se van segmentando, no es lo mismo un discurso para el interior de la República, para una zona rural, que para una zona metropolitana. No es lo mismo el mismo discurso para el norte que para el sur. Entonces, esa segmentación son los valores que te dan los datos y tienes que tener una interpretación de los datos. Si no tienes en tu mesa de juego como estrategia eso, probablemente lo único que vas a generar va a ser tirar dinero, probablemente te va a salir contraproducente una exposición en medios, porque no vas a tener la respuesta adecuada. Pero segunda, que es ese concepto que querías generar de comunicación con la gente, puede ser un rechazo. Entonces, sí se tiene que buscar la forma. ¿Y cuál es la mejor forma? Al final del día, pues es la más sencilla. Comunícate como tú eres. Este efecto que está generando Xochitl Gálvez realmente ha sido como digno de un análisis, y lo platicábamos fuera de cámara, donde tú dices, como una persona en menos de 15 días se ha posicionado, ha cambiado la conversación, está en todos los medios, pero curioso, está en los medios de forma tradicional, pero donde se posicionó fue en las redes sociales. Totalmente. Pero justo ahí es donde entra la tecnología, porque a veces en los equipos de campaña, bueno, sé que los equipos asesores de cada candidato, es como cuando hacemos las encuestas, ¿no? El candidato te dice, oye, pero no hay otro número, no hay otra encuesta, o cómo puedo subir justamente mi posicionamiento. Pues a ver, o sea, te haces una encuesta y no es como el número que tú quieras, es la realidad de la gente. Claro. Ahora, el tema de las encuestas tiene un periodo de desarrollo del instrumento, la aplicación, el tema de la tabulación, tiene márgenes de error. Yo me pregunto, ¿por qué hoy día que somos ya mucho más digitales, no estamos utilizando herramientas de listening donde podemos tener una encuesta en tiempo real? Yo la verdad es que fuera Xochitl Gálvez o fuera Claudia o Marcelo o todos los que se están ahorita postulando y destapando, yo tendría literal un data center en el que yo me puedo parar en medio y decir, ok, ¿cómo estamos en cada estado de la República en temas de listening en tiempo real? Quiero saber el nombre de la persona, la red social, cuál es su edad y cuáles son sus 24 tópicos de comunicación.
Yo de las cosas que a mí me funcionan mucho cuando empecé en política, y creo que por eso también me hice un camino más como en el tema empresarial, porque me di cuenta que lo que hacía en política era como demasiado buenas prácticas empresariales, que estaba haciendo a lo mejor no tan bien aprovechado y lo podía hacer como para empresas, ¿no? Después por eso me fui como en ese rubro. Pero yo lo que hacía era eso, era hacer data centers completo y poner un montón de pantallas para todo mi equipo y tomar decisiones en tiempo real. Cuando entro a estudiar justamente en la parte de alta dirección y vuelvo a ver esto reflejado del mundo empresarial, me hacía como mucho crash en mi cabeza y decía, es que esto ya tiene 10 años que lo vengo haciendo. Y estoy leyendo en un artículo de Harvard o en un artículo de cualquier otro medio que esto es como el futuro que algunos sectores o algunas industrias no han explotado, porque a lo mejor en el sector empresarial era normal ver este data center, digo, marcas de una bebida muy importante que todos la tenemos en la mente, utiliza esto desde hace miles de años, ¿no? Pero el tema político no lo veo aplicado y creo que ahí es donde en el panorama digital, para mí sería importante que los presidenciables, los candidatos, alcaldías, diputaciones, senadurías, dejen de pensar que la estrategia digital es abrir Facebook, abrir Twitter y hacerse viral. Y empezar a pensar que la data que obtenemos con herramientas en tiempo real se tiene que traducir en tiempo real justamente a acciones. Y ahí es donde mi pregunta para cerrar este primer bloque, ¿quién será realmente el equipo, el partido, el estado, la postulación que se va a llevar las palmas como la mejor estrategia del 2023-2024? Porque yo recuerdo que en las últimas elecciones pues el equipo Fosfo fue quien mejor lo hizo. Claro. Y escuchando a Samuel hace poco en una entrevista de radio, él decía, es que justo yo pensé en una estrategia empresarial. Dice, yo tengo un tablero que tiene 40 segmentos de mercado y así tengo dividido a todo Nuevo León. En 40 segmentos. Yo en lo particular te puedo decir que con los candidatos que me ha tocado trabajar, cuando llego a decir, ok, dame los datos para hacer una estrategia digital, pues tienen encuestas, pero no tienen un tablero, un data center en tiempo real que pueda saber cómo funcionan tus 40 segmentos de mercado y cuál es el posicionamiento y el sentimiento neto que tiene tu audiencia en función justamente de tu estrategia. Pero bueno, ahora que regresemos vamos a platicar justamente de eso, de qué se necesita para ser un buen creador de contenido y para poder contar la narrativa correcta en estas elecciones 2024. Pues perfecto, Toño, nos regresamos con ese comentario. En este segundo capítulo de nuestra webserie de la plataforma Business Class, pues queremos platicar ahora cuál es el papel del político como creador de contenido. En México en línea estamos dispuestos y estamos abiertos a querer preguntarnos e interrogarnos con creadores de contenido, con políticos, con medios de comunicación, cuáles son las diferentes perspectivas de cómo vemos a nuestros candidatos actualmente como creadores de contenido. Pudiéramos decir un poquito vagamente que tal vez hoy día más que un candidato se vuelve en un líder de opinión o en un influencer, pero para no colocar la palabra influencer vamos a hablar de un creador de contenido. ¿Cómo ves a los presidenciables como creadores de contenido? ¿Qué crees que están haciendo bien? ¿Y qué crees que a lo mejor probablemente les pueda hacer falta para ser un gran creador de contenido y que logren conectar justamente con sus audiencias? Mira que me encanta esta pregunta, que suena muy interesante porque refleja realmente lo que estamos viendo en el país. Y al final del día, todo lo que es el contenido es la representación de lo que existe. Y nosotros podemos ver que en las edades de nuestros candidatos hablamos de una transición generacional. De la misma forma como concibe el presidente de la República tiene una persona que tiene 70 años y donde él dice, yo no voy a inventar y no voy a comprar ninguna computadora y voy a buscar el petróleo y voy a hacer trenes, cuando eso es historia. Eso no te genera el recurso que tú quieres. En la era de la comunicación y sobre todo en la era de todo lo que es el contenido, lo que aportes, lo que das. Y si tú no estás jugando en esos niveles, pues México genera rezagos. Afortunadamente yo he tenido la oportunidad de trabajar para una empresa de origen español, viviendo en México, generando contenido con carácter multimedia. Esa es la única forma que es como se están comunicando los países europeos. Entonces los libros ya la gente casi ya no lee, la gente migró a los audiolibros. Los políticos tienen que ver también esa transición, porque si no están mandando un mensaje nada más a sus huestes, que son grupos muy cerrados. Desafortunadamente la gente mayor no tiene las mismas formas de comunicarse como el joven. No son avanzados en los celulares, no tienen buenos servicios de internet, muchas de esas aplicaciones son en inglés,
muchas tienen una especie de características que no los permite estar actuales. Me gusta una palabra que muchas veces ponen, ¿cuál es tu avatar? Y no me imagino al exsecretario de Gobernación poniendo su avatar. Es una persona que tiene 60 años. Entonces, desde ahí te das cuenta que ellos dicen, ok, ya tengo mi voto duro con la gente de la tercera edad, pero esa tercera edad no va a poder votar en celular, ya viene una nueva tendencia del voto electrónico, ya viene la tendencia del voto de fuera de México. Entonces, ¿cómo vas a integrar eso, esa gente que sí está utilizando la tecnología, pero otra gente que quiere comunicarse? Y tú dices, ¿y ahora qué voy a comunicarme con ellos? ¿Cómo ellos han establecido su storytelling y su discurso? Mira, Xochitl Gálvez en 15 días hizo lo que los otros no hicieron en un año. Marcelo Ebrard, desde que llegó, ya sabía casi prácticamente que iba a ser candidato, y Claudia Sheinbaum. Qué curioso, se dedicaron según a administrar, utilizaban las redes sociales para comunicarse, desaparecieron muchas áreas de comunicación social, que era la infraestructura que les permitiría tener una comunicación, y ellos empezaron a tener la comunicación directa a través de Twitter, a través de Facebook, a través de no LinkedIn, ellos no utilizan LinkedIn, pero sí YouTube. Pero era para repetir lo mismo que estaban haciendo. Ahorita, un creador de contenido tiene que ser innovador, porque las redes te exigen más, no te vas a estar tomando cada rato fotos, a lo que la idea es posicionar a una persona, una cara, pero cuando tú traes un proyecto de país, entonces tienes que empezar a buscar cómo hacerlo, y tienes que buscar a los especialistas. Sobre todo, este concepto que estamos haciendo ahorita en esta mesa es realmente un paso de lo que tiene que venir. La creación del contenido no se hace con un celular, porque un celular tiene limitantes. Hay una reza que me gusta mucho de García Márquez, que él planteaba que cuál es la mejor noticia, la que se dice mejor o se dice más rápido. En la inmediatez, que es lo que tenemos en las redes sociales, se escribe con faltas de ortografía, se toman fotos no de muy buena calidad, y sin embargo, las mejores fotos, bien estructuradas, con un mensaje bien planeado, tiene su efecto. Entonces es donde te hace retrasar un poco esa inmediatez y no caer en la vorágine de voy a subirlo ahorita, espérame. Tómate tu tiempo, analízalo, ve el contexto, y sobre ese contexto búscate una muy buena foto, redacta muy bien esos 5 líneas y transmite un buen mensaje. ¿Qué es lo que obliga a los políticos? Precisamente que pues no son jóvenes, porque realmente el más chiquito debe tener 60 años. Que la gente que los asesora, que está detrás, tiene que entender la tecnología, sí son ingenieros, pero tienen que ser periodistas que sepan cómo se genera el contenido. O tienen que buscarse a los especialistas. Ya no eres el todólogo que lo hacía, es que yo lo hago, no es cierto. Tienes que tener un equipo detrás que te diga, para el voto femenino tenemos que hablarles con estas características. Para el voto del campo tiene que tener estas características. Y para el mensaje empresarial tiene que ser eso. Porque al final del día estás dibujando un país. Y un país es muy heterogéneo. Tenemos de todo tipo. ¿Y cómo te comunicas con la gente que vive en el exterior? Tenemos 3 millones fuera. Esos 3 millones pueden ser el fil de la balanza. Esos 3 millones aportan más dinero que el petróleo. Entonces, a ellos sí tienes que comunicarte. Y muchas veces tienes que hacer ya formatos bilingües. Tienes que hacer formatos para los pueblos indígenas que ya están en la Constitución. Entonces, todo eso, la generación de contenido no se la puedes dejar a una persona que es un aprendiz. Tiene que ser un profesional que sepa exactamente qué es lo que quiere y cuál es el retorno de inversión que se tiene que establecer aparte de lo que se está comunicando. Si no, pues vas a estar tirando tu tiempo, tu dinero, y puede ser contraproducente, ese spot, ese comentario, que lejos de tener los views que tú estás buscando. Una cosa es los views o el me gusta, pero la gente tiene que buscar más a la retroalimentación. Por bots puedes tener todos. Y hay fábricas de bots, hay granjas de bots. Pero antes quieres tener esa retroalimentación. Eso es lo que hace rico el diálogo. Al final del día, los seres humanos quieren generar ese diálogo. Hoy en día los pueden tener con sus candidatos y vemos que los ofenden, se ríen, hacen mofa de todo. Bueno, pues tienes que empezar a jugar con las nuevas reglas. Y eso es lo que hay. Pues saquemos la mejor de las ventajas. Sobre todo cuando tú tienes una persona que tienes que cuidar el riesgo de, primero, tiene que ser cuidadoso con su persona y tiene que tener toda la integridad para poder presentarse con las mejores cartas credenciales ante los medios. Hay gente que te analiza tu responsabilidad, tu honorabilidad en las redes, y empresas que te limpian.
o empresas que te ensucian. Entonces, todo eso no estaba en la escena. Hoy en día es una realidad, hay especialistas que se dedican a hacerlo y que pues obviamente quien tenga que tomar una decisión como político, pues tiene que tener primero un objetivo muy claro. Y a partir de ese objetivo, ¿cómo lo va a resolver? Lo curioso que la política y los políticos mexicanos primero ponen el caballo delante de la carreta. Las redes por sí mismas no hacen nada. Tienes que tener el contenido y el contenido es la carreta que jalan estas personitas. Es la carga, es lo que traes, los datos, cómo lo veo, qué es lo que voy a presentar. Ahora, ¿cómo lo voy a subir? Exacto. Ahí sentí que pasó mi vida de los últimos 18 años con todo lo que nos platicabas porque palabras para mí importantes. ¿Qué tanto evolucionaron los equipos de marketing político de hace 18 años, que fue cuando empecé mi carrera en este mundo del marketing digital, y cómo son ahora, ¿no? Y luego escuchar granjas de bots. Porque yo llego ahorita, por ejemplo, a asesorar una campaña y me hablan de granjas de bots y digo, amigo, eso es de hace 18 años. Ahorita piénsate en otra cosa. Pero sin embargo, no puedo dejar de sorprenderme por el simple hecho de saber que tampoco es su culpa, ¿sabes? O sea, el tema de la digitalización es que no se democratizó para todos, ¿sabes? Entonces, a lo mejor para un equipo al que llego a asesorar, para una alcaldía o para una senaduría, pues me pueden decir, no, pues es que para nosotros sí es nuevo este tema de los bots, ¿no? Y a lo mejor para mí ya tiene 18 años, pero atacando el primer punto, que es el tema de los equipos, yo me acuerdo que para las presidenciables, donde fue Peña Nieto con Josefina Vázquez Mota, bueno, a mí me tocó justo estar estudiando en el TEC este tema de marketing digital. Me tocó ser la generación que le tocó salir de la escuela y órale, las primeras elecciones digitales, que si pienso en en lo digital que era en ese entonces con lo digital que somos ahora, o sea, es nada. Ahí sí teníamos equipos donde quien lideraba era un politólogo, que solo todos mis amigos politólogos, los quiero mucho, pero les falta también un tema de digitalización. Eran politólogos, eran equipos de relaciones públicas, teníamos a gente de imagen pública en que se dedicaba a hacer toda esta construcción de la imagen no verbal del político. Y de digital lo único que podemos decir es que era el community manager. No tenía injerencia en la estrategia ni en nada porque no existía realmente herramientas para hacer una estrategia digital en ese entonces. Era muy poco lo que se podía hacer y muy poco lo experimentado en campo. Luego, hoy, por ejemplo, ya veo equipos donde sí, que el líder es un estratega que sabe de digital, acompañado de un politólogo, acompañado de un plan de relaciones públicas para el tema de crisis, acompañado de un director incluso creativo. Sí. Hay equipos de campaña y hasta promotores. Y ahí es donde decimos, oye, ¿qué tanto cambió? Vuelvo al punto hace un segundo. Pues Monterrey, ¿no? O sea, con el tema del equipo Fosfo. Sí, ¿por qué les fue muy bien? Samuel es muy bueno en lo que hace en su discurso, pero Mariana, o sea, ella sabe cómo se comporta la audiencia digital. Mariana tiene más seguidores que Samuel y fue la orquestadora de la campaña. Y justo por eso, tuvo una gran estratega digital en su equipo. Y ella sabía cómo mover la estrategia para que el discurso de Samuel estuviera colocado en los segmentos correctos. Ahí podemos decir que era marketing puro. Claro. Pero hoy día Mariana, viendo ahora hacia el presente, que es el nuevo futuro, pues nos damos cuenta que pues todos estamos como a lo mejor al estándar de lo que pudiéramos hacer al igual que Mariana en ese entonces, pero ahora la expectativa es muchísimo más alta. Y entonces nos damos cuenta que tener un X número de seguidores no te garantiza ganar justamente una elección. Antes, justamente, inocentemente, un político ya está, oye, o sea, yo soy originario de Mérida y cuando voy a mi querido Mérida a ver qué están haciendo en campañas políticas, todavía hay el candidato que se acerca para ver un servicio de consultoría y me dice, es que yo quiero tener tantos miles de seguidores. Entonces, primero es romper ese primer mito. No necesitas tantos números de seguidores, inflarlos con granjas de bots o con lo que tú quieras. Hay 1000 herramientas para hacerlo en tiempo real para poder ganar una elección, ¿no? O sea, ganar una elección es la suma de muchas cosas, de muchas circunstancias, pero sobre todo de mucha estrategia detrás. Digital es una herramienta importante o es el centro hoy día justamente de casi toda la estrategia, pero detrás de eso está todo lo que tú dices. Oye, ¿dónde está tu segmento de mercado? ¿Dónde están tus tecnologías? Tecnología no son tus redes sociales. Tus redes sociales son una palanca de comunicación. Sí, claro. ¿Qué sistema estás utilizando para tomar decisiones en tiempo real, aquí y ahora? Esa palabra me fascina y esa la aprendí en mi maestría. Yo todavía no la termino, estoy en proceso, pero el primer día de clases me acuerdo que nos dijeron, a ver, ustedes van a aprender a tener una dirección que habla del aquí y ahora. Y digo, es que tiene todo sentido. ¿Por qué tendríamos que pensar, si viera yo un cuadro de 3 olas, ¿por qué yo tendría que pensar cómo voy a brincar la tercera ola si ni siquiera he brincado la primera? ¿No? Y es lo mismo que siento que pasa hoy día en las campañas políticas. Están viendo cómo ganar la elección cuando ni siquiera han saltado la primera ola, que es conectar con la audiencia. Tu primer paso va a ser eso. ¿Cómo te conviertes en un desarrollador de contenido
a través de una estrategia con un gran equipo, porque el contenido lo hace todo un equipo de trabajo que conoce el mercado, que conoce el medio, que domina la tecnología, que domina la narrativa, y a partir justamente de esto conectar. Si no logras conectar, ni siquiera estás viendo la tercera ola porque estás bien lejos de poder lograrla. Pero ahora, para ti, justo en función de, ok, ya sabemos que un buen contenido es a través de un gran equipo, de entender que no es el número de likes, es el número de conversaciones. ¿Qué tanta reacción tienes de la audiencia? Yo veía un análisis ahorita entre todos los presidenciables que ya se destaparon y justamente me parecía Claudia con el doble de contenido, pero ojo, tiene el doble de producción de contenido, pero no tiene la mayor parte de conversación. Y la mayor parte de conversación la tiene apenas una de las candidatas que se acaba de destapar. Entonces ahí es donde entra el análisis de decisión. A lo mejor Monreal y Marcelo lo están haciendo muy bien. Qué bueno que Marcelo ya aprendió a bailar en TikTok, ¿no? Pero un político no necesariamente para entrar en la red tiene que hacer lo que hacen todos. Es pensar cuál es tu discurso y cómo vas a conectar de forma correcta con la visión que tú tienes justamente como estratega, como campaña, como político. Pero entonces me pregunto, ¿qué necesitarían? ¿Cuál es ese factor X? Tú desde la óptica de periodista, medio de comunicación, creador de contenido y productor, ¿tú cómo ves el contenido de nuestros presidenciables? ¿Cuál es el factor X que crees que no están entendiendo para hacerlo bien, para lograr conversación? Mira, lo primero y es muy sencillo. Si nosotros tenemos que ver el análisis de lo que tenemos en el mercado, descubres que si un político de cualquier cargo que esté, si tiene un error, probablemente es parte o es culpa de él. Pero detrás de él tiene un equipo. Y si tú tienes este equipo que te cubre, que te asesora, que te dice, señor, eso no haga, muévale por aquí, no muévale por allá, entonces ya es culpa de todo tu pool. Antes sí se ganaban las elecciones y él decía como quería y todo. Ahora entonces tienes que tener un pool de gente que te asesore. Y tiene que ser gente con conocimiento de causa. Lo primero es qué imagen quieres comunicar. Yo sé que tu empresa tiene esa parte como vistes, ese lenguaje no verbal, los colores afines, toda una gama de colores, todo lo que es el escenario. Entonces, tú le vas sumando cada elemento gráfico a esa comunicación y vas a conectar. Si tú llegas solo, no vas a poder conectar, porque estás mandando mensajes subliminales. Los colores, el fondo, la música, la forma, el vaso, el no vaso, la marca de relojes que están utilizando nuestros candidatos, todo eso es realmente lo que lo arropa. Entonces, los asesores tendrían que decir, oiga, señor, si usted va a una contienda presidencial y tiene un reloj que vale mucho dinero y se está comunicando con los pobres, pues quíteselo y al rato se lo pone. Entonces, ahí le falta un asesor. Si el presidente se equivocó, oiga, póngame este video y ponen el otro, pues es su asesor. Entonces, ya tienen que tener un pool que lo primero que tienen que identificar a la persona, tienen que evaluar cuáles son sus fortalezas y debilidades, tratar de fortalecer más esas debilidades o que se vean menos, explotando de una forma más congruente esas fortalezas para dar un frente común. A partir de eso tienes que tener un diseñador de imagen, tienes que tener un fotógrafo. Mucha gente pensaba que esos trabajos eran para hacer trabajos de carácter de segunda, sin calidad. Hoy en día te exigen a tener a los mejores. Una primera foto, pongámosle en un caso de un restaurante, puede ser la toma de decisión para la compra o el rechazo del producto. Totalmente. Y ahí, justo con eso que tú dices, se arma una fórmula, ¿no? Yo soy como una rocola en tiempo real cuando doy cursos y a mí me gusta captar palabras y armar fórmulas donde podamos digerirlo y poder aplicarlo a la vida diaria, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar que, ok, de todo esto, ¿qué fórmula rescato? Pues es visión. ¿Cuál es la visión del político? Estrategia de comunicación, que es la responsabilidad del equipo que está a cargo del político, porque hay que decirlo así. El político, su trabajo es tener una visión y transmitirla con el equipo. La misión del equipo de comunicación es llevar a cabo esta visión del político. Y finalmente la congruencia, que es la evaluación. Oye, entre lo que prometemos que hacemos y lo que hacemos, ¿existe realmente un match? ¿Está sucediendo? Por ahí hay un ejercicio que pongo siempre en las consultorías, que lo van a poder descargar justamente en YouTube y en TikTok, que es un ejercicio de congruencia. Si tú quieres trabajar en tu personal branding o quieres hacer una estrategia en marketing político o quieres hacer algo en tu negocio, esa fórmula, que se las voy a dejar ahí para que descarguen, te pone un ejercicio muy fácil en el que tú evalúas y dices, oye, es que sí, la visión que tengo es esta,
pero mis acciones son estas otras y por lo tanto no existe una congruencia. Entonces va a ser interesante ahí que ustedes descarguen esta información, se analicen, ¿no? Y ver si realmente estamos cumpliendo esta visión de tratar de ser congruentes entre lo que decimos y hacemos. Pero bueno, este es como este segundo bloque enriquecido de qué necesita un político como desarrollador de contenidos. Y pues a nuestro regreso creo que viene la pregunta más importante. ¿Qué podemos esperar de las elecciones 2024? ¿Quién va a ser el mejor equipo? ¿Quién va a ser el mejor partido? ¿Quién va a ser el estado que a lo mejor nos va a dar de qué hablar? Si va a ser presidencial, gobernatura, alcaldía, diputación, senaduría. O sea, ¿a quién vemos realmente que se va a perfilar como la mejor campaña de este año? Digo, tenemos 12 meses para contar esta historia. Es una webserie que va a ser 2023-2024. Pero creo que está duro, ¿no? O sea, la expectativa que tenemos sobre lo que apenas está empezando es un camino tan largo que creo que muchas cosas pueden cambiar. Pero seguramente la metodología va a ser algo que va a ayudar a poder entender cómo están desarrollando las estrategias y cómo las pueden hacer mejor. Regresamos para el tercer bloque. Regresamos. Nos espera un gran año electoral y estamos en este proceso 2023-2024. Ya hablamos de el político como creador de contenidos, cuál es el panorama o el escenario que estamos viendo actualmente. Y creo que ahorita lo importante es ¿qué esperamos? O sea, realmente estamos empezando apenas el tema, todo este proceso electoral. Pero realmente, ¿qué esperamos cuando hablamos de estrategia? ¿Dónde crees que realmente van a colocar más carne en el asador? ¿En las presidenciales? ¿En el tema de los partidos en sí para blindar su comunicación? ¿En las gobernaturas, que es la repartición pues de todo el país prácticamente, ¿no? Por partidos, por colores, etcétera. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es la visión de lo que tú crees que va a suceder en esta carrera electoral donde se van a disputar infinidad de puestos, diputaciones, senadurías, presidenciales, gobernatura, alcaldías? O sea, ¿qué esperamos? ¿Qué podemos esperar? Fíjate, Antonio, que vienen momentos interesantes para México, porque respondiendo un poco, ¿cuáles son los datos? En este periodo presidencial de 2024 van a estar en pugna prácticamente 4,000 puestos. Tenemos diputados, senadores, tenemos presidentes municipales, los veintitantos, presidentes y todos. Entonces, pero alguna variación en este proceso de que muchos diputados, senadores y presidentes municipales ya son susceptibles de reelección. Entonces ellos están obligados a dar datos, a hacer congruencia de lo que hicieran en una primera administración y cómo le van a ir a pedir el voto en una segunda administración, porque ya están identificados y vienen también jugadores nuevos. ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver? En primera instancia, de que mucho de la comunicación y los formatos de cómo hacerse presente en la escena de la gente va a tener una base tecnológica. Ahorita está el debate que si los espectaculares, que si la pinta de barras, pero la pinta de barras nos hemos dado cuenta que eso no responde. Lo vivimos en el Estado de México. ¿Qué es lo que sucedió? Que la gente no fue a votar. Entonces, en las presidenciales es cuando la gente sale a votar. ¿Cuál es el reto que van a enfrentar los políticos? Tienen que sacar a la gente a votar. Tienen que generar una comunicación con ellos. Y nosotros vemos toda esta división de poder, la presidencia está arriba, pero los que van a tener que trabajar mucho van a ser los diputados locales, los presidentes municipales, los cabildos, los gobernadores, y va a ir subiendo en escala para toda la definición de lo que pudiera ser. Vamos a pasar por una fase que tú citaste bien. ¿Qué es lo que buscan los partidos políticos en esta elección en particular? No perder el registro. Entonces tienen que ir por ese voto duro que ellos ya tienen contemplado a partir de sus padrones, porque si no, si pierden el registro, pues van a perder mucho. Entonces muchos van a garantizar, primero mi registro, segunda vamos por nuevos puestos, los que ya tenemos vamos a tratar de retenerlos y vamos a tratar de buscar otro espacio. Lo vimos en el proceso de la elección pasada del 22, donde la Ciudad de México perdieron realmente, Morena venía muy, muy fuerte y perdió la mitad de las alcaldías. ¿Y qué es lo que vimos? Que también a nivel de estados ha ganado Morena la gubernatura, pero las presidencias municipales no. Entonces ahora van a empezar a jugar toda una nomenclatura donde pueden decir, vamos por los diputados, vamos por la mayoría calificada, vamos por los cabildos, vamos por las senadurías,
Vamos por todo esto, porque al final del día la suma de todo esto es lo que hace viable la toma de decisiones para poder modificar y poder gobernar. No se puede gobernar, y lo estamos viviendo ahorita, un presidente con toda la aceptación del mundo, con una Cámara de Diputados que no tiene mayoría absoluta y una Cámara de Senadores que no puede controlar. Entonces van a tener que ir a un voto seguro. Y el voto seguro va a ser directamente cómo nos vamos a comunicar, cuál va a ser nuestra estrategia. Mantener lo que tenemos y ampliar un poquito nuestro margen de maniobra sin poner en riesgo que nos saquen la tarjeta roja, porque si nos excedemos también de gastos de campaña, les van a aplicar la tarjeta roja y nos pueden quitar. Curiosamente, hay un elemento que se está sumando. Muchos partidos van a tener que condicionar la participación de género. Y hay una regla. Tienen que poner tantos candidatos de mujeres. Y no van a ser las famosas Juanitas de que tú te pongo ahorita, das el voto y mañana yo regreso. No. Van a tener que condicionar de que estas personas tienen una declaración que se llama declaración 3 de 3, que ya por la Constitución ya es obligatoria. Entonces tienen que transparentar sus ingresos. Entonces todo es bueno, hasta con las pensiones alimenticias, violencia de mujeres de los candidatos. Hay candidatos que se han aplicado la violencia de mujeres, como fue este macedonio, y que lo quitaron. Y él puso a su hija, pero nunca va a ser gobernador. Entonces tienen que verlo realmente con una estrategia. Y esa estrategia no les da la vida. Tienen que hacerse llegar de gente que le diga, a ver, ¿quiere ser diputado? Sí. Vamos a tener que sumar. Su margen de influencia es una demarcación muy específica. ¿Cómo nos vamos a comunicar con esa gente? Oiga, pero que yo para la gubernatura no, primero resuelves el 1 y el 10 y después piensas en el 11 y el 2. Atiende este mercado. Segunda, vas por un partido, vas independiente. ¿Cómo vas a transparentar tus gastos de campaña? ¿Y cómo puedes utilizar? Porque curioso, las redes sociales ya van a estar monitoreando que si tienen bots, que si no tienen bots, que es lo que se dicen, que si no lo que dicen. Entonces, esos elementos no se habían sumado a esta contienda. Entonces, va a estar emocionante para nosotros que nos guste el contenido, sobre todo a ti que te gusta toda la estrategia, que vas a tener estrategas que si quieres llegar a un buen puerto, que no estés apagando fuegos. Que eso es lo que sucede, es muy común. Tienes que tener una estrategia de cómo vas a tener tu producto. Al final del día son productos. Tú le puedes poner el nombre de Coca-Cola, el nombre que tú quieras. Son productos que tú les tienes que trazar una línea de aquí a acá. ¿Cómo vamos a ir llegando? Por periodos de meses. Ok, la contienda arranca en octubre. Señores, ¿qué vamos a hacer en octubre? Pues vamos a hacer un diseño de imagen. Vamos a mandar toda una imagen de comunicación política. Vamos a posicionarlos. Si no tenían unas redes sociales, vamos a crearles esas redes sociales y vamos a crear ese contenido y toda esa producción que se lleva tiempo para que el día que inicien el 1 de enero, todo eso ya está hecho. Ya nada más lo vas colocando. Cuando hay una buena estrategia, cuando no, pues están apagando fuegos en cualquier momento. Porque es improvisación, y como bien decimos, la improvisación le sale muy caro a las empresas, pero también a los partidos políticos y a los candidatos. Y creo que sí, sumando todo el tema de la estrategia y todo lo que esperamos justamente resolver en estas elecciones, también entra un tema de transparencia muy fuerte. O sea, la reforma publicitaria en términos digitales y en materialidad, o sea, le da acceso a cualquier periodista y a cualquier medio y a cualquier empresa y a cualquier partido político a auditar el verdadero gasto descargando las facturas directamente de Google, de Meta y de todos estos medios para saber exactamente realmente si lo que declaró fue lo que gastó, ¿no? Y creo que esto al final del día también le pone, pues no una mordaza, pero sí le pone un límite también a los estrategas digitales para hacer hacer las estrategias de forma correcta, porque también es vender humo. O sea, te pueden dar un presupuesto para hacer marketing digital, pero a lo mejor tú, en vez de hacer pauta publicitaria para poder llegar a las audiencias correctas, le metiste bots y es llegar a un alcance cero. Citas ahorita una parte que es esencial para cualquier actividad. Tienes que ser creativo. Porque puedes tener mucho dinero, pero si no tienes la creatividad, eso y nada es lo mismo. Pero si eres creativo y aunque no tienes el dinero, pero tienes la creatividad, puedes romper. ¿Cuántos videos no hemos visto que rebasan las redes, que se vuelven virales y llegan? Mira que yo me gusta mucho la música, pero me sorprendió lo que hizo Shakira. Un concepto muy creativo. Es nada más un disco. Ya no sacan los discos y lo subió por Spotify y tiene 30 millones de visitas y cada visita le representa $1. 30 millones de dólares directo a su cuenta. Tienes que ser creativo.
Totalmente. Y tú me citaste de que Marcelo Ebrard ya baila patito. Pues eso es la creatividad, pues eso todo el mundo lo hace. A ver, señor, pues ¿qué piensa que por bailar usted va a hacer esto? Pues que primero descuidó su imagen. Primero no se está comunicando con los jóvenes. Sí, voy a subir un bolchito, pobre hombre, no puede salir del bolchito. Entonces, todo eso tenemos que empezar a ver. Hay un caso. Vemos candidatos que van a empezar a llegar en bicicleta, candidatos que se van a vestir de verde, candidatos que se van a vestir de todos los colores, pero su gente, sus estrategas, sus comunicólogos, su gente de su staff de comunicación y relaciones públicas tienen que decir, tenemos que desarrollar algo creativo. Algo que no existía en procesos electorales, hoy en día van a generar un jingle. ¿Te acuerdas de esa canción del niño que te... Ese fue el éxito. De Movimiento Naranja. Fue el éxito. No existía en el subconsciente colectivo y el movimiento naranja hoy en día está en la mesa con su música. No hablaban del candidato, nada más con la música. Entonces, ¿qué era creatividad? Ahora, ¿qué le vas a apostar? ¿Qué se les va a ofrecer a los nuevos? Entonces ya es un jingle. Es una forma, es un baile, es una comunicación. ¿Qué va a pasar con la gente que tiene limitantes, que no escucha, que no ve? Entonces parece, ¿cómo me comunico a las madres solteras? ¿Cómo te comunicas con la gente que va en el metro? Hoy me sorprendió que van a empezar a habilitar algún servicio gratuito en el metro donde ya se están bombardeando. Entonces también esa parte se va a empezar a auditar. Como la forma de los espectaculares que tienen mucho debate, pues probablemente la gente dice, pues es que hay una regla sobre todo lo que es que en el diseño urbano no puedes contaminarlo. Y como hay una tendencia de los jóvenes que están trabajando en las redes a no la contaminación, pues eso puede ser contraproducente. ¿Y dónde no contaminas? Oye, te lo mando por la web. Tienes más alcance, te dice quién lo vio, y el otro pues es estático. Entonces tienes que empezar a crear tu equipo de estrategas, cómo tienen que ser creativos con un espectacular, cómo fortalecerlo por esta línea. Entonces, pues vamos a pintar una barda, pero mira que ahorita hay un tema que me sorprendió, que los carteles, los tics, que eran el principio de la publicidad, hoy en día ya los hacen con pintabardas en cualquier avenida de Reforma. Pero ¿para qué la vas a pintar? ¿Para qué la vas a contaminar? Si tú puedes poner un reflector y lo representas, que es lo que están haciendo ahorita con los videomapping. Y eso queda más en el subconsciente que la pinta de barras. Exacto, y ahí hay mucho que aprender, O sea... Es innovación, es tecnología. Ahí lo tenemos, esa es la fórmula, ¿no? La fórmula del capítulo 3 es... No son bots, exacto, no son bots ni son memes. Es innovación y creatividad. Esto no se trata de la red social, se trata de cómo comunicamos multipantalla con diferentes narrativas ajustada y precisa a todos los segmentos a los que queremos llegar. Y sobre todo, cómo lo vamos a medir. Porque muy padre los bailes en TikTok, pero si esto no lo podemos medir y atribuir a la estrategia eje del candidato, no tiene sentido. Hasta te salió contraproducente. Pues este parece estar haciendo el ridículo. Si esto está haciendo ahorita, ¿qué va a hacer al rato, no? Exacto. Una cosa es llamar la atención y otra cosa es generar realmente posicionamiento enfocado en la visión que nosotros estamos construyendo. O sea, lo dijimos hace un momento. Es una visión, la misión de la comunicación estratégica y finalmente la congruencia. Y entonces, si no podemos medir qué tan congruente es la visión, estamos perdidos. Me llama la atención, Toño, que estamos viendo que alguien les vendió la idea, y tú eres especialista en esta materia, que como ven que los influencers hacen todo eso y tienen mucho alcance, piensan que ellos son influencers, y ellos no son influencers, son políticos. Exacto. Y tienen un puesto, y tienen un presupuesto, y tienen una función. No puedes vender peras con manzanas porque no son lo mismo. Cada una tiene un concepto totalmente diferente. El otro está promoviendo un producto, pero este señor está buscando una administración. Ponerse a la par con eso, yo digo, tengo un dicho. Digo, bueno, si los likes fueran para $8, tú y yo seríamos ricos. Totalmente. Y esa no era la realidad. Te estás comunicando con gente que tiene necesidades económicas. Te estás comunicando con gente que tiene con problemas de inseguridad. Te estás comunicando con gente que está teniendo problemas de desempleo. Entonces no puedes mandar un discurso así todo muy feliz y muy glamuroso cuando la realidad ahí puede ser contraproducente porque te estás en teoría exponiendo demasiado. Hazlo. Pero no cruces esa línea tan delgada. Concéntrate en tu lenguaje, concéntrate en tu mensaje. A ver,
Para las señoras madres de familia tenemos esto, para los feminicidios tenemos esto, para la atención a los niños con cáncer tenemos esto, porque si no, todo eso se te va a venir en contra y créeme que lejos de tener una aceptación, puedes tener un prejuicio. ¿Y a quién vas a culpar? A tu estratega de campaña. Nosotros lo hemos visto ahorita, cómo se han movido los espacios. Mira, un tema que es sorprendente, no sé cuántos años lleva trabajando Claudia Sheinbaum para llegar a ser candidata a la presidencia, pero ya lleva muchos años. Y en 15 días una persona, Xochitl Gálvez, le quitó todo el espacio mediático y desapareció las chocolates y le cambió el discurso al presidente. ¿Cuánto costó? Menos de todo lo que ellos invirtieron en años. ¿Qué hizo? Tiró por la borda el tiempo, el dinero y el esfuerzo. Eso se puede aquilatar. Claro, pero justo entra en esta diferenciación del tópico con el que iniciamos justamente este primer capítulo de nuestra business class, ¿no? O sea, el decir, ok, ¿cuál es el papel del político como creador de contenido? Que no es lo mismo que decir que es un influencer. Un influencer por lo general te vende estilo de vida y tú dices, el pueblo, México, todos nosotros a nivel general tenemos necesidades y tenemos carencias y tenemos aspiraciones y tenemos visiones diferentes. ¿Cómo logran justamente que todas estas puedan embonar? Porque si tú me muestras un político con un gran estilo de vida, volando en primera clase y bailando en TikTok, pues a lo mejor probablemente no haga sentido contra lo que yo busco como persona, o sea, como ciudadano. Pero ahora, háblame de un político como desarrollador de contenido en el que las iniciativas que tiene las podemos ver materializadas justamente a través de las redes sociales y entonces tal vez pudiéramos hablar que es efectivo el plan de comunicación que traemos. Pero de eso se trata visión, comunicación y congruencia. Mira, citas algo que me encanta el concepto de este programa, México en línea, sobre todo porque detalla que todo va a pasar en las líneas y en las redes sociales y todo lo que tenga que ver en la parte de tecnología. ¿Qué va a pasar ahí? Que vamos a ver un discurso truncado por los espacios, que vamos a ver personas bailando y haciendo cosas que no tienen que hacer. Pero al final del día, en la toma de decisiones, cuando la gente llegue a votar, va a ver qué condiciones tiene de segunda, qué condiciones tiene de empleo. Ese es el voto duro, y eso ya lo hemos visto, lo pasamos en la federal, perdieron la mayoría en el Congreso, perdieron la mitad del Distrito Federal. Y curiosamente los sectores que más se comunican porque tienen acceso a una web y tienen acceso a un celular, es la clase media que le ha ido muy mal. Porque nosotros desafortunadamente tenemos 50 millones de estiramanos que no tienen acceso a internet, que no conocen lo que es un TikTok, tienen un teléfono que no tiene ni WhatsApp, porque sus condiciones no llegan a la tecnología ya. Entonces, eso se va a empezar a ver. Y ahí va a ser la aduana que van a tener que brincar. Y sí tienen que ser creativos, tienen que ser proactivos y tienen que generar un vínculo de comunicación. Si no se da eso en línea, que se olviden nuestros políticos, porque probablemente hay una opción que puede ganar. Si mañana votas por Mariano o por Cantinflas, créeme que gana, porque esa gente sí lo sabe hacer. Es creatividad nada más. Totalmente. Y justo en México en línea, a lo mejor el día de las elecciones estaremos en la fila esperando que nos toque votar y a lo mejor en un TikTok veremos a nuestros presidenciables aún haciendo cosas, pero ojo, eso no significa que vayamos a votar por ellos. Nos vamos a acordar de cómo se transmitieron de la mejor forma estas iniciativas y cómo realmente aprovecharon la digitalización que tiene hoy día el país después de la pandemia con esta aceleración digital para poder realmente comunicar lo que genera valor y lo que los hace congruentes, pues, con todos nosotros que somos la población que vamos a votar por ellos, ¿no? Entonces, un gusto haberte tenido, Joel, Toño, en este primer programa. La verdad es que tenemos un gran padrinazo para poder inaugurar México en línea. Espero que sea el primero de muchos de estos capítulos de la Business Class enfocada a este podcast. Y pues bueno, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo seguimos justamente a Joel Salazar? En Facebook, Joel Arturo Salazar Arellano, en LinkedIn, Joel Arturo Salazar, en Instagram, Joel Arturo Salazar. O sea, trato de concentrarlas en una sola, que es la persona. Lo buscas, aparece una fotito, periodista, y yo creo que es la mejor forma. Como la buena congruencia. Pues es que digo, si lo sabes, si no lo utilizas, pues estarías mal. No estarías mandando este mensaje cuando no lo puedes utilizar para ti. Totalmente, de congruencia absoluta. Justo. Y de mi lado, pues me pueden encontrar ahí como antonioestrada.mx, igual en todas las redes sociales. Entonces, Joel Salazar en todas las redes.
antonioestrada.mx en todas las redes, y ahí nos pueden encontrar para que podamos seguir este discurso y podamos seguir platicando. Y pues bueno, todos los que nos están viendo en TikTok, en Instagram y en YouTube, manden sus preguntas y por ahí les estaremos contestando al pie pues de este contenido, y esperamos que nos sigan para recibir a más invitados. Recuerden que en México en Línea buscamos hablar sobre estrategia de marketing político. No venimos a criticar a los candidatos, no venimos a hablar de partidos, no tenemos una playera puesta en específico, venimos justamente a hablar quién está haciendo la mejor estrategia. Así que, Joel, muchas gracias por compartirnos tu tiempo y tu experiencia, y esperamos verte nuevamente por aquí. Gracias, Antonio. Muchas gracias.